Vamos a estar en el capítulo 2, versículos del 9 al 20. Vamos a estar hoy centrado en ello. Estamos viendo los aspectos más importantes de la vida y la obra de este siervo de Dios llamado Nehemías. No veremos todo, sino lo más sobresaliente, y espero que haya servido, es el tercer mensaje, nos haya servido de ayuda y para nuestra edificación y los futuros mensajes que tendremos. Vamos a leer capítulo 2, versículos del 9 al 20. Dice así la palabra de Dios. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Vamos a pedir la ayuda al Señor. Señor, Dios y Padre, Señor de la palabra, te rogamos ahora que abrimos tus sagradas escrituras, para que tú ilumines nuestra mente, para que podamos entender, Señor, tu voluntad. Ayúdanos por nuestra debilidad, necesitamos la capacitación, Señor, para ello. Porque somos propensos, Señor, a confundirnos o a malinterpretar tu palabra y necesitamos tu guía. Ayúdanos, Señor, que podamos estar atentos, nuestro corazón, nuestros oídos, a tu palabra, para que así podamos extraer la enseñanza. Señor, los principios bíblicos que hallamos en este pasaje y podamos aplicarlo a nuestra vida personal, a nuestra vida familiar, a la vida de la iglesia. Ayúdanos, Señor, te damos gracias por este siervo tuyo, Nehemías, el cual tú has querido, Señor, que en tu palabra esté para enseñar a tu pueblo. Ayúdanos, salva también, Señor, a los perdidos. Glorifícate y santifícate en medio nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. En estos 2 últimos estudios hemos visto el lloro y el lamento de Nehemías cuando se entera por su compatriota Hanani del estado deplorable de las murallas de Jerusalén y de sus habitantes y de la ciudad en general. Y vimos también la oración de Nehemías en respuesta a esa noticia que él recibe de su compatriota. El domingo pasado estuvimos considerando la arriesgada acción que toma Nehemías al acercarse al rey Artajerjes para servirle el vino, de presentarse ante él con un rostro entristecido, y estuvimos considerando lo que podría suponer eso, ¿no? Presentarse ante el hombre más importante en aquel tiempo.
El mismo rey se da cuenta que la tristeza que tiene su siervo Nehemías era quebranto de corazón, no de enfermedad, y entonces Nehemías abre su corazón al rey. Pero antes clama al Dios del cielo. Entonces declara al rey la carga que había en su corazón por su pueblo, por su ciudad, y el Señor le da gracia delante del rey Atarjerjes, como vimos. Pues bien, hermanos, Nehemías ha llorado, Nehemías se ha lamentado, Nehemías ha orado a Dios pidiendo sabiduría y dirección, y Dios ha contestado su oración, más allá de lo que él pedía y esperaba, moviendo el corazón del rey Atarjerjes, no solamente para que le dé el permiso para ir a Jerusalén, sino para que le provea todas aquellas necesarias cosas que él tenía, que necesitaba, le pide para llevar a cabo la reedificación de la obra en Jerusalén. Pero no todo estaba listo. Aun teniendo Nehemías todos los recursos, todo lo que el rey le había facilitado para llevar a cabo esa obra, no todo estaba listo. Nehemías, como hombre sabio, sabía que esta colosal obra demandaba de una preparación. Era la reedificación de las murallas de toda la ciudad de Jerusalén. Y esta es la razón por la cual no sale inmediatamente y se lanza a realizar tal obra sin meditar primero bien en el asunto. ¿Y qué hace Nehemías? ¿Qué hace él? Nehemías, hermanos y amigos, hace el viaje más de 1000 kilómetros de donde él estaba en Persia para llegar a Jerusalén. Un viaje bastante largo. Pero como vemos, no empieza a trabajar inmediatamente cuando él llega a Jerusalén. Miren el versículo 11. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. No empezó inmediatamente la obra de reedificación. Después de ese viaje agotador que duró varios meses, él se detiene a hacer varias cosas a modo de preparación. Y aquí vamos a ver 3 cosas que en Nehemías, que son esenciales en todo líder espiritual y en general en todo creyente. En primer lugar, veamos la perspectiva realista de Nehemías. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 11 al 16, la perspectiva realista de Nehemías. El primer paso que Nehemías da no es tomar un mazo y ponerse a romper rocas allí, sino más bien hace un recorrido alrededor, como hemos leído, de toda la muralla, y lo hace de noche, después de haberse detenido 3 días en la ciudad. ¿Y para qué con todo esto? ¿Por qué él lleva a cabo esto? Nehemías quería hacer un análisis cuidadoso de la situación en la que se encontraban aquellas ruinas. En otras palabras, él quería conocer bien dónde estaban los problemas que había que arreglar, la magnitud de la situación para saber cómo llevar a cabo aquella obra. Recuerden que Nehemías no es un mero entusiasta que por melancolía o por nostalgia decidió ir a la tierra de sus padres. Él fue por un gran peso que tenía en su corazón, como vimos. La situación le había hecho llorar porque él veía más allá de aquellos pedazos de piedra tirados por el suelo. Nehemías veía en todo aquel panorama que el pueblo de Dios se había descuidado. Él veía al pueblo de Dios despreocupado por la gloria de Dios, despreocupado por el honor de Dios. Y Nehemías veía en todo aquello que por causa de ellos, Jerusalén, que era la casa de Dios, era motivo de burla y desprecio por todas las naciones de alrededor. Y movido por esto, Nehemías clama a Dios, que no solo le ha dado todo lo necesario para ir a reedificar, sino también clama al Dios de los cielos para que le dé la sabiduría y el liderazgo espiritual que como hombre necesita para llevar a cabo esa obra. De modo que cuando Nehemías va a hacer aquella obra, él tiene un plan bien trazado de lo que hay que hacer, de lo que él va a seguir. Por eso él procura familiarizarse bien con la condición de la ciudad antes de empezar a reedificar. Nehemías quería tener una perspectiva realista del estado de la ciudad, de las murallas, de sus habitantes. Y en este proceso de evaluación, Nehemías encuentra la ciudad en un estado deplorable. Miren el versículo 14, dice, pasé luego por la puerta de la fuente. Cuando habla de la puerta y luego pasa a decir la puerta de la fuente, las puertas de las murallas generalmente tenían un nombre y por eso está en mayúscula. Cada puerta tenía un nombre. Y a esa puerta es a la que él se refiere, la puerta de la fuente. Dice, y pasé por la puerta de la fuente y al estanque del rey,
pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Hermanos, era tan grande la destrucción que el caballo no podía pasar ni por ahí. Así de horrible estaba la condición. Pero se desalentó Nehemías. ¿Se puso a llorar Nehemías y se volvió a Jerusalén? No, hermanos, no. Ese era un hombre que vino a realizar una obra. Él, por más que le doliera toda aquella situación, quería encarar la realidad del asunto. Y nos está declarando, esto es lo que encontré, que ni aún podía pasar mi cabalgadura. Él sabía que si no hacía esta evaluación no iba a poder realizar la obra con cabalidad, con rectitud. Nehemías había ido a resolver aquello y no se iría hasta que no concluyera lo que había ido a hacer allí. Y en el versículo 15 dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. O sea, él resolvió y regresó, habiendo concluido lo que se propuso hacer por la gracia de Dios. Y Nehemías fue bien discreto. Nos dice en el versículo 16, con respecto a esa misión de inspección que llevó a cabo esa noche, que ni siquiera los oficiales no sabían dónde había ido, ni qué había hecho, ni tampoco se lo había hecho saber a ninguno de ellos, ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los oficiales, ni a los demás que hacían la obra. No les había dicho nada, fue solamente él con unos pocos hombres por la noche a llevar a cabo aquella misión. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Pues Nehemías obteniendo una vista realista de toda la situación, del problema. Este no era un inexperto, no era un loco, este era un hombre de Dios con liderazgo espiritual. En segundo lugar, veamos la actitud contagiosa de Nehemías. Una de las cosas que más destaca en este capítulo 2 es la manera que Nehemías motiva a los habitantes de Jerusalén a la obra de reedificación. Recuerden que estas personas habían visto las murallas en ruinas por toda su vida, porque llevaban 100 años así. Estas personas siempre habían visto estas ruinas de esta manera, las puertas consumidas a fuego, las murallas derribadas. No la habían conocido en la gloria que tenía Jerusalén 100 años antes, porque ellos no existían. Esas personas estaban desalentadas, esas personas ya se habían acostumbrado a verlas así. Siempre las habían visto de esa manera. Pero es asombroso ver cómo en poco tiempo, después de haber llegado Nehemías, vemos cómo él logra, con la ayuda del Señor, que digan, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien, nos dice el versículo 18. Nos preguntamos, ¿qué es lo que produjo este gran cambio en ellos? Si estaban desalentados, desanimados. Algo que parece haber usado el Señor fue la fe, el celo y la determinación de su siervo Nehemías. No fue dinero que les ofreció Nehemías, no los contrató, no les hizo tampoco promesas. El celo, la fe y la determinación de Nehemías fue contagiosa. No fue que Nehemías fue hacia ellos y les dijo, oigan hermanos, yo he estado pensando que sería tan bonito reedificar las murallas. Claro, es una idea que vino a mí, es una idea que creo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Qué les parece a ustedes, hermanos? ¿Sería factible? O si ustedes quieren, las podemos dejar así como están. Lo que ustedes digan, díganme. No les dijo eso Nehemías. Esa no fue la actitud con la que fue Nehemías a ellos. Si él les hubiera hablado de esta manera, las murallas nunca se hubieran edificado. Nunca. Fue todo lo contrario. Nehemías les habló como un hombre de fe, con determinación, como un hombre que tenía en los cielos al Dios Todopoderoso, grande y temible, que podía hacer grandes cosas por su pueblo. Un hombre que confiaba en que Dios escucha su oración y que demandaba que su pueblo le glorifique y le honre. Con esa convicción viene este siervo de Dios a ellos. Él no les sugiere algo a ellos. Él no les pregunta nada a ellos. Nehemías les llama a la acción. Versículo 17. Les dije pues, vosotros veis la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas a fuego. Venid y edifiquemos las murallas de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio. Les exhorta. La fe de este hombre los alentó. Ver
y este pueblo, los judíos, ver a este compatriota venir desde lejos, a más de 1000 kilómetros de distancia, teniendo prosperidad, dejando todas las comodidades de palacio. Lo ven con ese celo por la gloria de Dios, con ese deseo de reedificar las murallas de la ciudad. Entonces son movidos a hacer lo mismo. La fe y el celo de este hombre de Dios condenaba la apatía de estos hombres. La actitud de Nehemías se convirtió como en un aguijón en las conciencias de aquellos que no estaban haciendo nada mientras el nombre de Dios estaba siendo deshonrado. Y en todo esto vemos lo sabio que fue al haber apartado un tiempo para evaluar toda aquella situación. Nehemías no hubiera podido contagiarles con su fe y con su celo si él no hubiera sabido de qué estaba hablando. Si él les hubiera dicho simplemente, miren, es que yo estaba en Persia tranquilo y vino Hanani y me contó que aquí lo están pasando ustedes muy mal. Y entonces por eso he venido desde Persia aquí. ¿Es verdad que están así las cosas por aquí? Eso no les hubiera ayudado ni alentado. No, él mismo fue a ver la verdadera situación de lo que estaban pasando. Por eso salió de noche, para evaluar él. Nehemías sabía de lo que estaba hablando cuando se dirigió a ellos. Les dijo, vosotros veis en la mala situación en la que estamos. Y nadie le dijo, pero ¿tú de qué estás hablando, Nehemías? ¿Tú de qué estás hablando, qué mala situación? Nadie le dijo eso, porque era verdad. Él lo vio con sus propios ojos. Nehemías sabía lo mal que estaba la situación. No porque se lo habían contado, sino porque él mismo lo analizó detalladamente. ¿Y saben lo que ganó con eso Nehemías? Credibilidad. Credibilidad por parte del pueblo. Ellos se dieron cuenta de que él no había venido con un conocimiento teórico, no un conocimiento de oídas sobre la situación de Jerusalén, sino con un conocimiento adquirido por experiencia propia. Algo que también le ayudó a ganar el corazón de aquellas personas fue la manera en la que se identificó con ellos. Oigan bien sus palabras, versículo 17. Vosotros veis en la mala situación en la que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas quemadas a fuego, venid y edifiquemos, se incluye, edifiquemos, para que ya no seamos un oprobio. Él no se presentó a ellos con la objetividad de un profesional que vino a trazar un plan de construcción, a dar órdenes a los demás y darles quizás pues algunas directrices para que ellos se pusieran a hacerlo y ya está, y luego volverse a su lugar. No, lo que vemos es que él hace del problema su problema. Él se incluye. No se ve desde fuera, sino desde adentro con ellos. Venid, reedifiquemos la muralla de Jerusalén. Ahora esto de Nehemías haberles contagiado a ellos debe entenderse que es de una forma principalmente espiritual. No fue meramente un asunto que por sí mismo los animó, fue su piedad, la piedad de Nehemías. Miren cómo les habló. Y les declaré cómo la mano de mi Dios, versículo 18, y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y cómo esa mano bondadosa de Dios se manifestó sobre él, por las palabras que el rey le había dicho. Fue Dios quien en su misericordia movió el corazón de aquel hombre, de aquel rey, para inclinarlo a favor de Nehemías y proveerle todo lo necesario. Aún cartas para que no le detuvieran en el camino. Y por eso Nehemías pudo llegar allí a hacer aquella obra. Pero leamos de nuevo lo que acabo de leer para que veamos la conexión espiritual que tiene. Y les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Entonces ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Es en esa reacción a lo que él les ha dicho que ha producido esto en ellos. La reacción perspectiva teocéntrica que les presenta. La mano poderosa de Dios, la mano bondadosa de Dios, es la que obró para que este hombre, el rey, le proveyera todo lo necesario a él. Y él es lo que les comunicó a estos judíos. Y por eso ellos vieron la conexión, la mano bondadosa de Dios y el favor del rey. Levantémonos y edifiquemos.
Bueno, hermanos, hemos visto en primer lugar la perspectiva realista de Nehemías, la actitud contagiosa de Nehemías y por último veamos la determinación firme de Nehemías. Ustedes saben, hermanos, que es muy común encontrarnos con dificultades en muchos contextos, pero muy particularmente cuando empezamos un nuevo inicio. Y a lo que me refiero con un nuevo inicio es a cosas que hemos dejado de hacer, cosas que empezamos y dejamos sin concluir y volvemos a tomar eso nuevamente. Y nos es muy difícil volver a tomar aquello que hemos dejado y muchas veces encontramos dificultades en el camino para poderlo hacer. Cuando Nehemías y estos hombres se propusieron empezar la obra de reedificación, ¿saben lo que empezó? La oposición. La oposición. Y en este caso particularmente el diablo estaba detrás de todo ello porque no quería la gloria de Dios. En aquel tiempo Judea se encontraba rodeada de enemigos. Sanbalat era el gobernador de Samaria, que estaba al norte. Tobías amonita, que estaba al este. Y Gesén, un beduino, jefe de los árabes, estaba al sur. Al enterarse ellos lo que estaba a punto de acontecer, se nos dice de su reacción en el versículo 10, como hemos leído. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías el siervo amonita, se disgustaron mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los hijos de Israel. Se disgustaron. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 19. Se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Porque había habido un decreto años antes de parte del rey Artajerjes de que se detuvo la obra de reedificación, pero lo más seguro que estos hombres no conocían, no estaban enterados de ese permiso del rey con el que vino Nehemías, pero de todos modos estaban oponiéndose. ¿Y cómo reacciona el siervo de Dios? ¿Cómo reacciona Nehemías ante esta oposición de estos enemigos? Mostrando por un lado su gran confianza en el Señor. Su gran confianza. Versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. En otras palabras, cállese la boca, que nosotros vamos a hacer la obra de Dios. Así les dijo. Cállense la boca, nosotros vamos a hacer la obra de Dios. Porque el Dios de los cielos es el que nos va a prosperar. Y nosotros nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis ninguna parte con nosotros. Y lo más seguro que cuando estos hombres oyen a Nehemías habrán reído y habrán dicho, gran cosa es lo que tú has dicho. Anda que vas a reedificar las murallas de Jerusalén. Seguramente se burlaron de ellos, los despreciaron. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Aquí, si esto lleva siempre así. Hombres que odiaban a Dios, hombres que odiaban al pueblo de Dios. Para Nehemías era una gran cosa, para ellos no. Pero para Nehemías era una gran cosa por la perspectiva bíblica que él tenía. En verdad, Jerusalén era lo más grande, y así lo veía él. Aquella era la ciudad que Dios había escogido para manifestar entre ellos su presencia en el templo de una manera especial. Y por eso Nehemías se gloriaba de formar parte de aquella ciudad y de aquel pueblo. Él lo veía como uno de sus mayores privilegios. Y por ser Jerusalén la ciudad de Dios, él la amaba. Él amaba esta ciudad. Y por esta causa estaba dispuesto a ir en contra de todos aquellos enemigos con tal de que Dios de nuevo recibiera la gloria antes que nada. Y es lo que Nehemías tenía delante de sí. No su propio nombre, no su propia gloria. Él vino con una misión, pero vino con un espíritu humilde. Nehemías no mandó unos mensajeros por delante de él tocando trompetas, diciendo, ahí viene Nehemías, y tocando trompetas como se hacía costumbre en aquel tiempo, anunciando a los judíos que venía a la ciudad. No, él llegó humildemente a edificar las murallas. Bien, hermanos, hemos visto de los versículos del 9 al 20 lo que se nos enseña básicamente. Hemos visto la perspectiva realista de Nehemías al sacar un tiempo para analizar y evaluar la situación en la que se encontraba la ciudad, las murallas en particular,
Y con esta visión realista, esto le ayudó a Nehemías para poder hablar a estos hombres y animarles, porque no vino como uno que le habían contado, sino como uno que conocía verdaderamente la situación. En segundo lugar, vimos la actitud contagiosa de Nehemías, y es asombroso cómo el Señor usa la fe, el celo, la determinación de este siervo suyo para animar el corazón de aquellos hombres y entregarse ellos tan prontamente a realizar esa obra que habían descuidado desde hace tanto tiempo. Y vimos en tercer lugar la determinación firme de Nehemías, que a pesar de la oposición, este hombre estaba dispuesto por su confianza en Dios a llevar a cabo aquella obra. Él les dice a ellos, a los que se oponían, nos levantaremos y edificaremos. Él les estaba hablando en nombre de todos ellos, en plural, porque él ya les había influenciado con su piedad, con su fe y con su celo. A modo de aplicación, veamos algunas características más de un siervo de Dios y un verdadero líder que Nehemías exhibe. Por un lado, Nehemías exhibe dominio propio. En el versículo 11 dice, llegué a Jerusalén y estuve allí 3 días. Este hombre había estado viajando por varios meses, este hombre venía con una gran carga en su corazón, este hombre había llorado, había clamado al Señor y venía con un celo, con fervor en llevar a cabo esa obra. Él no podía esperar ni un instante más en ver aquella muralla sin estar levantada. Sin embargo, Nehemías se controla y se detiene 3 días. Nehemías no se precipita, sino que toma tiempo para planificar, toma tiempo para prepararse. No se lanza rápidamente, sino se para, planifica, medita. Y podemos estar seguros, viendo la reacción inicial de él cuando se entera de la condición de las murallas allí, cuando él estaba en Persia, de cómo él se quebranta, cómo llora y se lamenta, cómo aparta un tiempo para derramar su corazón delante del Señor. Podemos estar seguros, hermanos, que por ser un hombre piadoso como era Nehemías y un hombre de oración, esos 3 días no los pasó sentados pensando. Lo más seguro es que esos 3 días apartó numerosos tiempos a solas, orando y clamando al Señor, pidiendo dirección y sabiduría para llevar a cabo lo que tenía que hacer. Y hermanos, una cosa que tenemos que tener claro, el tiempo dedicado a orar y a meditar en la palabra de Dios para prepararnos en lo que Dios nos está mandando, nunca es tiempo malgastado. Nunca es tiempo malgastado. Tenemos que aprender a dominar nuestro espíritu cuando éste nos impulsa a la acción, cuando muy bien sabemos que no es el tiempo de actuar todavía, sino el tiempo de pararnos, estar quietos, meditar, pensar, planificar, pedir al Señor en oración, sabiduría, cómo tengo que hacer. Porque hay veces que actuar puede ser imprudente, precipitado en ciertas circunstancias. Hay obras que requieren de mucha meditación, de oración, de sabiduría. Y esto lo sabía Nehemías y por eso se detuvo 3 días cuando él llega. Lamentablemente, hermanos, cuántos errores y pecados hemos cometido por apresurarnos. Dice la palabra de Dios que el que se apresura con sus pies peca. Si tan solo hubiéramos esperado unos días, si tan solo, hermanos, hubiéramos esperado unas cuantas horas en alguna circunstancia, hoy quizás no estaríamos lamentándonos. Si no hubiéramos hablado en una situación de enojo y dando salida a nuestra ira. El que nos hayamos comprometido a algo que no teníamos ni los recursos ni el tiempo para llevarlo a cabo, ni la sabiduría para hacerlo. Pero nos precipitamos y nos comprometimos. Y nos pusimos lazo, dice la palabra de Dios, lazo a nosotros mismos, porque nos comprometimos. Y por precipitarnos muchas veces hemos dado mal testimonio, muy mal testimonio. Debemos aprender como Nehemías a ejercer dominios propios sobre nuestro espíritu, a controlarnos, a clamar, a detenernos a considerar y a depender del Señor. Pero también Nehemías, como buen líder, no actuó en ignorancia. Versículo 2.
Me levanté de noche, yo y unos pocos hombres, y se fue a hacer esa valoración. Hermanos, no podemos actuar en ignorancia. Nehemías salió de noche para tener una visión real del cuadro y para poder así dirigir adecuadamente al pueblo cuando le tocara empezar aquella obra. Él procuró conocer personalmente y profundamente lo que su compatriota Hanani le había dicho allí en Persia. Nehemías no era como algunos cristianos despistados y que a veces actúan en ignorancia. Dice el Señor, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el apóstol Pablo nos habla de aquellos que tenían celo sin conocimiento. Hombres y mujeres cristianos que nunca están al tanto de lo que sucede en sus vidas espirituales. Desconocen lo que sucede en sus hogares. Se comunican muy poco con sus esposas, padres que se comunican muy poco con sus hijos, y de ahí que no pueden aplicar el remedio, y es porque no conocen a fondo toda la enfermedad. Entonces no pueden aplicar. Y si a esto se le añade encima la falta de conocimiento, de desconocimiento, o la falta de conocimiento de las Escrituras, la falta de discernimiento espiritual, no podrán diagnosticar sus propias carencias espirituales ni las de su familia, porque son ignorantes, porque están en ignorancia. Nehemías no actúa así. Nehemías también manifestó diligencia. Es una de las características de todo cristiano, diligencia. De todo cristiano maduro y especialmente de todo líder. Ya sea padre de familia, como cabeza de familia en el hogar, o ya sea como responsable que lleva la palabra de Dios, o como pastor, anciano. Hay quienes se preparan, adquieren conocimiento de la situación, lo estudian a fondo, dedican tiempo a estudiarla con cabalidad, pero no hacen nada. No hacen nada. Todo se queda en meras buenas intenciones, promesas y planes. Pero no así Nehemías. Él era la clase de líder que se dispone y dice, manos a la obra, vamos a hacer. De ahí los resultados, que la muralla se construye. ¿Saben en cuánto tiempo se construyó la muralla de Jerusalén? 52 días. Asombroso. 52 días. Con oposición, ¿eh? Ya lo iremos viendo. Edificando y con la espada en la mano. Y trabajando arduamente, con diligencia. 52 días. Y así hemos de ser nosotros. Diligentes. En Romanos 12:11 se nos dice, no seáis perezosos en lo que se requiere diligencia. En todo debemos ser diligentes, pero hay cosas especiales que requieren de una diligencia especial. Por ejemplo, ¿cuánta diligencia requieres que tú como estudiante saques buenas notas? ¿Cuánta diligencia se necesita? Mucha, ¿no? ¿Verdad? Muchísima. ¿Cuánta diligencia se requiere de que tú seas un buen empleado en tu trabajo, en tu empresa? Aquí no tanto, pero hay otras empresas en el extranjero que sí, que está el empleado del mes. Bueno, yo lo he visto en algún supermercado que pone empleado del mes y ponen la foto del empleado. ¿Por qué? Porque se ha esforzado, porque es un ejemplo para sus compañeros, en horario, en rectitud, en tener su zona bien, todo colocado, los paquetes. Y le ponen empleado del mes. ¿Cuánta diligencia se requiere para eso? Mucha, mucha diligencia. ¿Cuánta diligencia demanda el tener tu cuerpo en buena condición? Pregúntenselo a nuestro hermano José Gómez. Mucha que sí. Mucha, si te pones al régimen y quieres cuidar tu cuerpo, mucha diligencia. Muchísimo. Hermanos, ¿sabes cuánta diligencia se requiere en madurar espiritualmente? Crecer en discernimiento espiritual, en prosperar en tu vida de santidad. ¿Cuánta diligencia se requiere en eso? Muchísima, muchísima diligencia. Y autonegación, muchísimo. Eso no se da por sí solo, muchísimo. Entonces, hermanos, pongámonos mano a la obra y dejemos las excusas. Hay mucho trabajo que hacer en nuestras vidas espirituales,
Espero que lo sepas. En nuestros hogares hay mucho trabajo por hacer. Espero que lo sepas. Y hay mucho que hacer en nuestra iglesia. Espero que también lo sepas. Hay mucho que hacer, muchísimo. Cuando el Señor Jesucristo instruye a la iglesia de Éfeso y la reprende porque ésta ha perdido su primer amor, ¿cómo empieza el Señor a tratar con esta iglesia? ¿Cuáles son las cosas que le dice el Señor para llevar a esa iglesia donde estaba antes? ¿Le dice siéntate a orar? ¿Le dice siéntate a orar? No. No, le dice haz las obras que hiciste al principio. Haz. No le dice siéntate a orar. Haz las cosas que hiciste al principio. En otras palabras, ponte a hacer lo que tú mismo muy bien sabes que tienes que hacer. Hazlo. Lo que hacías antes, síguelo haciendo. Porque antes cuando lo hacías, estabas creciendo. Yo te estaba bendiciendo, le está diciendo el Señor. Yo te estaba bendiciendo, pero por tu descuido, por tu pereza espiritual, mira la condición espiritual en la que te encuentras. Vuelve a hacer lo mismo, iglesia de Éfeso. Vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Lo de antes y sigue haciéndolo. Dale muerte a tu pereza espiritual. Es lo que le está diciendo el Señor. Hermanos, tenemos que ser diligentes. Es lo que nos manda el Señor. Estas son las características adicionales del liderazgo de Nehemías. Pero veamos en segundo lugar, a modo de aplicación, vamos a terminar brevemente, procuremos siempre ser una influencia piadosa para el bien de nuestros hermanos. Nehemías lo fue. Cuando él fue a hacer la obra, no estuvo sentado debajo de una higuera, no, él mismo hizo lo que se debía hacer, él se incluyó. Nehemías sabía que si solo hablaba y no hacía nada, no iba a incentivar a los demás en la obra de reedificación. Sus palabras no fueron, vengan, reedifiquen judíos la muralla, sino venid, reedifiquemos la muralla. Yo estoy con ustedes, yo voy con ustedes, denme un martillo que yo me encargo de esto, ustedes encárguense de lo otro. Y yo me pongo aquí. Y así debemos de ser nosotros en esta iglesia, hermanos. Somos miembros los unos de los otros, somos una familia espiritual. Y por medio de Pablo se nos dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Oye bien, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Que cuando tú abras tu boca, la abras con sabiduría. Que cuando tú y yo hablemos con sabiduría a los demás. Ora al Señor para que te ayude, para lo que tú dices sea un ejemplo a imitar. Que puedan decir, qué piadoso es ese hombre, qué piadosa es esa mujer. Una mujer piadosa. Mira cómo habla a sus hermanos. Mira cómo habla a sus pastores. Mira cómo habla a sus padres. Miren cómo realmente resalta la obra de Dios en sus hermanos en Cristo y no anda criticándoles. Mira la conducta de esa persona. ¿Qué ejemplo piadoso es esa persona para mí? Por eso dice, sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, fe y pureza. Muéstrate, dice otro pasaje, como ejemplo en buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad. En Hebreos se nos dice que nos consideremos a estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Y una de las maneras más poderosas a estimularnos unos a otros, ¿saben cuál es, hermanos? Por medio de nuestro ejemplo. Por medio de nuestro ejemplo. Un puritano, hablando de los buenos ejemplos, dijo, los preceptos nos dicen cuáles son nuestros deberes, pero los ejemplos nos aseguran de que se pueden cumplir. Y sigue, cuando vemos a personas como nosotros controlando sus pasiones, huyendo de las grandes tentaciones, somos animados en nuestra guerra espiritual. Y es verdad, hermanos, es verdad. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos atravesando por pruebas, por tentaciones, y tentaciones terribles en nosotros,
que no quisiéramos ni contarlas primeramente porque no es para edificación, pero cuando atravesamos esos momentos, ¿sabes lo que pensamos? Que los únicos somos nosotros los que estamos atravesando eso, que nadie más lo está atravesando, que nadie más. Y cuando vemos que otro hermano está pasando por lo mismo y vemos cómo controla sus pasiones, cómo depende de la gracia del Señor, cómo está luchando, huyendo de esas grandes tentaciones, resistiéndolas con la ayuda del Espíritu, eso nos anima a nosotros en nuestra guerra espiritual, el ejemplo. Nos da ánimo, ciertamente anima el corazón del creyente el ver el ejemplo de otros creyentes, como por ejemplo el pastor David. Cuando yo tenga que atravesar, quizás, si el Señor lo permite, circunstancias aquí, que quizás a lo mejor todavía no he atravesado en tal magnitud, pues hermanos, preguntémonos, ¿es esta una mejor iglesia por el ejemplo que tú y yo estamos dando a nuestros hermanos? ¿Es una mejor iglesia? ¿Estimulamos a los demás al amor y a las buenas obras con nuestro ejemplo? ¿Hay personas aquí que hoy son más santas, más piadosas, con el ejemplo piadoso que hemos sido para ellos? ¿De qué cosas nos negamos tú y yo para no ser piedra de tropiezo a nuestros hermanos? ¿O acaso tu lema es, yo tengo libertad en Cristo para hacer lo que yo quiero? No, hermano, no. Es tu responsabilidad no ser de tropiezo a tu hermano. No es la responsabilidad del otro de tratar de no tropezar contigo en lo que tú te permites. No, no. Tú eres responsable de no ser tropiezo. Hermanos, es un gran privilegio el que podamos contribuir al crecimiento espiritual de un hermano y de nuestra iglesia por medio no solo de lo que decimos, sino principalmente de nuestro ejemplo. Es un grandísimo privilegio, lo tenemos que ver así. Miembro de esta iglesia, ¿asistes fielmente a los cultos? Yo sé que sí. Yo sé que sí. Sigue haciéndolo, porque necesitamos tu buen ejemplo. Cuando se necesita algo en la iglesia, tú eres de los primeros que se ofrece. Persevera en ello, hermano, hermana, porque necesitamos tu ejemplo para que los demás también seamos influenciados. Joven cristiano, cuando tus amigos bromean con algo que es pecaminoso, ¿tú eres el único que no te ríes? Sigue haciéndolo, aunque se sientan incómodos. Serás una buena influencia para ellos y un buen ejemplo para nosotros. Tú siempre procuras mostrar el amor de Cristo saludando a todos, aunque nadie te salude o se olviden a lo mejor de saludarte. No desmayes, porque necesitamos tu ejemplo para nosotros hacer lo mismo. Cuando termina el culto, parece que tú eres el único que habla del sermón. Cuando acaba la reunión, persevera en ello, hermano. Perseverar en ello es una buena obra para el bien de esta iglesia. Persevera en ello. Hermanos, procuremos ser ejemplo a nuestros hermanos como Nehemías fue a los suyos. Y que el Señor nos libre de que cualquier hermano trate de justificar su falta de fidelidad al Señor porque no nos ve a nosotros hacer lo que debemos de hacer. Que nadie en esta iglesia diga jamás, yo no hago eso, o hago eso porque fulano, que es cristiano, lo hace también. Nunca lleguemos a decir eso, hermanos. A permitirnos eso. Procuremos ser ejemplo a nuestros hermanos. Y por último, amemos a nuestra iglesia. ¿Se acuerdan cómo le dijo Nehemías a los enemigos? Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memorial en Jerusalén. Él se gloriaba en la ciudad de Dios. Nehemías procuraba su bien. Y él se dolía de oír su miseria. ¿Saben por qué? Porque amaba a Jerusalén. Nehemías amaba a Jerusalén. Y nosotros, pregunto, ¿amamos el reino de Cristo? ¿Amamos a las iglesias de Cristo? ¿Amamos a esta nuestra propia iglesia local? ¿Amamos a nuestros pastores? ¿Amamos a la iglesia? ¿Es por ella nuestra oración? ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste seriamente
por esta iglesia? ¿Cuándo fue que nos entregamos en secreto en oración por esta iglesia? En esto se muestra nuestro amor por la iglesia. Amamos a todos nuestros hermanos. No he preguntado si los hermanos te caen bien o no, o si los pastores te caen bien. No te he preguntado eso, sino, ¿los amas? Todo ese esfuerzo que vemos en Nehemías, en este pasaje, y lo que hemos visto ya, su llanto, su lamento, cuando se entera de la condición de la ciudad, su oración por todo aquello, ese viaje tan largo que estuvo dispuesto a hacer, estuvo dispuesto a arriesgar su vida, de tener que acercarse al rey, hacerle esa petición, su manera de animar a los hermanos para la obra en medio de todo esto. Nehemías, ¿sabe lo que mostró con eso? Cuánto amaba al pueblo de Dios. Cuánto amaba al pueblo de Dios. No en palabras, sino en hechos y en verdad. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿amas a esta iglesia? ¿Promueves su buen testimonio? ¿Cuidas a la iglesia? ¿Cuidas el testimonio de tus pastores? ¿Cuidas el testimonio de sus líderes? ¿Qué haces por amor a esta iglesia? Si para ti la iglesia es lo más grande, amarás a la iglesia, cuidarás a la iglesia y te cuidarás tú por amor a la iglesia. Te cuidarás tú. Miren que a Nehemías nadie tuvo que decirle que hiciera algo, ni siquiera Hanani, que venía de Jerusalén, le pidió a Nehemías que hiciera algo. Nehemías fue por su propia voluntad. Y lo que vemos en Nehemías es iniciativa, motivada por el profundo amor a Cristo. Pues el amor de Cristo, como nos dice la Escritura, nos constriñe pensando esto, hermanos. Dice que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y esa debe ser nuestra actitud, hermanos. Esa debe ser nuestra actitud. Hemos visto el ejemplo de Nehemías, pero hay un ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Cristo compró su iglesia con su sangre. ¿Sabes por qué? Porque la amaba. Porque la amaba. Jesús dejó su gloria, así como Nehemías dejó Persia. Esa gloria que tenía Cristo desde la eternidad, a llevar a cabo una obra que le encomendó su Padre, y vino a este mundo caído. Estuvo dispuesto a arriesgarlo todo, hasta su propia vida, pues él sabía lo que vino a hacer, y él vino a acabar la obra que se le encomendó. Nehemías contaba con la ayuda de otros judíos. Jesús, en cambio, se quedó solo. Todos le abandonaron. Todos. Qué celo, qué fe y qué amor por la gloria y el honor de Dios mostró nuestro Salvador. Cuánta oposición encontró, y ante tal oposición de sus enemigos y abandono de sus amigos, qué gran confianza mostró en Dios su Padre, a pesar de toda la oposición que encontró, para llevar a cabo la obra. Llegó hasta el final, morir en una cruz romana para redimir a los que Dios, el Padre, les había dado, porque los amó hasta el fin, así como Nehemías amaba a Jerusalén, y estuvo dispuesto a arriesgarlo todo y a dejarlo todo por la gloria de Dios. Y así Cristo lo amó hasta el fin, llevó a cabo su obra, a hombres y mujeres pecadores, para hacer de ellos un pueblo, para hacer de ellos su iglesia. Y así como Nehemías primeramente se preparó para tener una perspectiva realista de la situación de Jerusalén, también nuestro Señor Jesucristo. Una perspectiva realista del mundo caído desde jovencito, en su infancia, mirando el mundo, los hombres a su alrededor. Siendo ejemplo para los suyos, mostrando dominio propio, Cristo, sujetándose a los tiempos de Dios. Las palabras que él decía, dice el Señor Jesucristo, no las hablaba por su propia cuenta, ni las obras que él hacía eran sus propias obras, sino él esperaba en Dios, hasta que el Señor ya, su Padre, le dijo, ahora es el tiempo.
ahora tienes que ir a la cruz. Si nosotros decimos que amamos a Cristo, deberíamos amar lo que Él ama. Lo que hemos considerado hoy, hermanos, que se nos ha dado para nuestra instrucción, nos impone un ejemplo poderoso de lo que es la iniciativa en el servicio al Señor y lo que es procurar con diligencia el avance de su reino. Por medio de este ejemplo, del ejemplo del siervo Nehemías, pero sobre todo nuestra mirada está puesta en Cristo, como ejemplo supremo. Y el Señor nos impacte con el ejemplo de este siervo suyo, Nehemías. Él, el Señor, levantó a quien Él usó. Pero que nos quede claro esto también, que fue Nehemías quien diligentemente tuvo que usar oportunidades, talentos, dones y provisiones que el Señor le dio para el bien del pueblo de Dios. Así nosotros, porque el Señor nos ha dado capacidades, talentos, dones y oportunidades para que tengamos nuestra parte en la edificación, ya sea en la iglesia, en nuestros hogares o en nuestra vida personal espiritual. Vamos a terminar aquí.